Hello, gente bonita que sigue su podcast favorito de toda la vida, Tiempo sin Movimientos. Yo soy Lili Fuflo y estoy muy honrada de tenerlos en un capítulo más, el capítulo 74 de su querido podcast, que va de arte, deporte, cultura, política, todos los sucesos del momento importantes. Y pues yo me encuentro muy honrada, muy feliz, muy contenta de tenerlos aquí. Tengo que mencionar porque ahorita que iba a empezar a grabar justo, me llegó, para empezar, disculpen las fachas, gente bonita. Yo sé que yo siempre los recibo con mis mejores ropas, mis mejores garritas, sí, de la paca, pero mis mejores garritas. Hoy es un día de esos en que pues desde tempranito tengo yo que empezar, ya vengo del gimnasio, vengo de hacer un buen de cosas así que hacerescas y dije, si no me siento ahorita, ya no me va a dar tiempo porque al rato tengo otros proyectos que buenas noticias les tengo, pero luego se las doy porque no se me vaya a cebar el rollo. Pues que me voy entrando que acaba de fallecer quien fuera vocalista de Coda, Shaba Drago. Ya venía él padeciendo durante mucho tiempo, largo tiempo, cáncer de estómago. Ese cáncer es como siempre muy agresivo, muy de lo peor. Y después de haber recibido tratamiento, después de haber luchado mucho, el hombre luchó mucho por sobrevivir al cáncer, no lo logró. Tenía poco que había él informado que precisamente los doctores le habían pues desahuciado, le habían comunicado que hasta ahí podía recibir ayuda médica. La medicina ya no tenía métodos para ayudarlo a nada, entonces pues se le recomendó a Shaba Drago eh, retirarse a su casa, arreglar sus documentaciones, arreglar las situaciones emocionales con su familia, con sus amigos. Vaya, o sea, váyase usted a su casa y disfrute la vida, le dijeron. No manches, o sea, imagínate el nivel emocional. Ay, la mona de mi hija. Imagínate el nivel emocional en el que te sumerges una vez que tus médicos te dicen, ya, hicimos todo lo que se podía hacer. De aquí en adelante se trata de que usted repare lo que tenga que reparar, disfrute lo que quiera disfrutar. Ahora sí que coma, beba, fume, goce, distráigase y trate de mantenerse en más cómodo posible. Imagínate los dolores que el hombre ya vivía cuando ya médicamente te dicen ya no hay ya no hay nada más que hacer. O sea, ya no hay medicina que te dé, em, que te calme el dolor, ya no hay medicina que te tenga como, o sea, ya no. O sea, ya ni siquiera por medio de un suero te podían meter una ya no. Imagínate el dolor que el hombre vivió en los últimos días, el estado emocional en el que está su familia, en el que estaba, o sea, qué qué terrible. Em, Me acuerdo de él cuando, pues ese famosísimo éxito de le decía, te amo. Ay, no, qué canción, qué rolón. Y luego fue él a presentarse, ya Coda ya venía muy de vacas flacas, venía muy caído, y él fue a presentarse, Shabo Drago fue a presentarse a La Voz, ¿te acuerdas? Y que le dicen que no, nadie lo escogió. Ay, no, son momentos, ese hombre como que sí, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y nunca él dejó de tener toda la gente que lo conoció, que estuvo a su alrededor, toda la gente habla maravillas del hombre. O sea, que era un encanto de persona, que era súper amable, súper tranquilo, súper, pues bueno, para allá todos vamos, ¿verdad? Es lo único seguro que tenemos en la vida. Este, Me queda un poco macabrón ya el tema, porque pues yo hoy voy a hablarles ni más ni menos que de historias aterradoras, pero de incubos y sucubos. Aquí yo, su fiel servidora sucubo. Usted mándeme fotografías de su habitación, dígame hacia dónde me dirijo yo cardinalmente, porque yo
le hago a la labor del súcubo. A mí me encanta mucho, mucho, mucho ese rollo. Yo ya les he comentado incluso en el capítulo donde hablé del BDSM, yo les hablaba con mi invitado en ese momento, Simeres de Sade, a quien le mando un saludaxo. Te adoro, amigo mío. Eres lo máximo, un gran maestro de mi vida. O sea, ha sido un maestro en mi vida de muchas cosas importantes. Su presencia en mi vida marcó un antes y un después. Entonces yo le mando un gran saludo. Con él hacíamos el ejercicio empezamos con los sueños lúcidos, comenzamos a ejercitarnos en sueños lúcidos. Todo eso se puede ejercitar, hay paso uno, paso dos, paso tres, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy em, respetuoso del tema, tratar estos temas con mucho cuidado, con mucha ciencia, y después pasamos a realizar ejercicios más intensos en los que nos comunicábamos por sueños y sí, entonces les digo que todo eso está, este, ¿cómo se dice? Está en video con las conversaciones que él y yo tenemos y los ejemplos que les dimos. Y parte de eso, pues, era la diversión de visitar el uno al otro en sueños y entre no, porque estás en un momento un tanto kármico, un tanto álmico, un tanto de vibras, ¿sabes? Entonces, para mí es un ejercicio muy divertido ir y espantar a la gente de noche. Entonces, a mí sí, ese tema, por lo tanto, siempre se me ha hecho muy, muy, muy interesante. Y yo capturé dos anécdotas reales de personas que narran su experiencia. Una es un hombre con un súcubo. El súcubo es la parte femenina y el incubo es la parte masculina. También todo eso te lo explico en el primer capítulo de tu podcast favorito, Tiempos y Movimientos. Vete al capítulo número 1 y ahí te hablo de la demonología y te especifico y te digo con peras y señales qué es un incubo y qué es un súcubo. Tú en este podcast vas a aprender mucho junto conmigo. Entonces tú arrímate para acá y vas a ver que vas a salir, pero mira, feliz, feliz. Entonces, la tercera historia es algo que me pasó a mí y que les quiero narrar, pero voy a empezar con estas dos de dos personas que obviamente piden anonimato, obviamente, porque estos temas no dejan de ser así como que, ay, medio tabús, así medio. Y bueno, la onda esta empieza así, y corría el año 2020, o sea que estábamos en plena pandemia. Una chica pues muy fanática de escuchar estos programas de relatos de terror, es que Tu Mano Peluda, que Relatos de la Noche, que Morras Malditas, ya sabes, así de esas que como Jonas Brother, que nos encanta y nos fascina. Ay, mi playera de Pablo Londra. Ay, ay, me encanta mi Pablo Londra. Ay, lo amo. Bueno, entonces, perdón, es que me distraigo, ya saben. Entonces, bueno, por lo tanto, esta persona, al ser también tan asidua de este tipo de contenido, bien entendió lo que le estaba pasando. A mucha gente le puede pasar, pero como no saben qué onda, qué rollo, pues de repente no asocian o no entienden o lo toman como, ay, tuve un sueño húmedo, ay, y no estás alcanzando a entender la magnitud de lo que estás vibrando, lo que estás teniendo a tu alrededor. Em, Primero, al dormir, ella, o sea, todo esto comenzó cuando al dormir ella sentía que algo le aplastaba el pecho, la pechuga, ¿no? La pechuga, o sea, sentía eso que lo denominamos muy comúnmente como que se me subió el muerto y ves que sientes como una presión aquí, que la gente imaginativamente lo asocia con que tienes a alguien aquí sentado. Comenzaron ruidos raros, todo esto fue paulatino, poco a poco, a poco, a poco. Lo que se me hace muy loco de este relato y por lo que yo quise compartirlo es que no nada más era durante el sueño, o sea, también durante su momento de lucidez, sus momentos del día, le ocurrían cosas. Escuchaba ruidos muy raros y sobre todo ella de las noches describe haber tenido la sensación de que alguien la tocaba ujú, inexplicablemente. También eso que le pasa a mucha gente, que es que sientes que alguien tú estás sentado en tu cama
y sientes como alguien a tu lado se sienta, ¿sí o no? Hay gente que incluso ve cómo se hunde la cama, o sea, es una sensación muy clara, muy, muy, muy definida. Después, ella empezó como a prestar más atención y empezó a notar cómo en ciertos momentos de la noche se despertaba porque sentía que algo le jalaba su ropa. O sea, tenía esa sensación como de, ay, güey, algo me está forcejeando mi ropita. Y luego empezó a sentir que algo frío la tocaba en ciertas partes de su cuerpo. Eh, ya cuando ella ya estaba como muy, muy, muy atenta a todo lo que le estaba ocurriendo, relata que sintió como una mano la tomaba así del cuello. Ay, bien sabroso, ay, qué rico. Bueno, pero en ese momento, como tú no sabes qué está pasando, pues te da mucho miedo, ¿no? Es una de las intenciones de los súcubos y los íncubos. Em, no solamente es la sensación, o lo que pudiera diferenciarlo de un sueño húmedo, uno de los puntos importantes es que tienes mucho miedo. Ujú. En un sueño húmedo, comúnmente tú ves o percibes una persona conocida o a quien tú deseas mucho, una actriz, un artista, un cantante, algo, pero en este caso no. Nunca alcanzas a distinguir quién es, qué es, y además está sumado a la sensación de mucho, 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 mucho miedo. Em, ella empezó a analizar la situación a partir de que sintió la mano que le tocó el cuello y notó cómo en ciertos momentos ya tenía parálisis como muy, o sea, por ejemplo, de repente no podía solo mover sus brazos, ¿no? Como para defenderse, por así decirlo. Y esta es cochinona como yo, esta chica es de mi equipo, porque describía que sentía cierto placer de tener ese tipo de miedo. Llegó al grado de sentir la respiración de algo. Vamos a empezar a definir el algo como esa entidad, o sea, porque nunca podemos decir es esto, es, ¿no? Todo puede estar incluso en la mente. Eh, sentía la respiración de algo en su oído mientras le apretaban la garganta. Intentó contrarrestar echando agua bendita por toda su casa. O sea, ella dijo, no, a ver, esto no es normal, esto que está pasando no está bien. Empezó a mover muebles porque también ya sabes que moviendo tus muebles de tu casa mueves energías. Echó agua bendita y creo que, bueno, ella cree que eso enfureció mucho más a ese algo. La experiencia se volvió más fuerte hasta que en una mañana, más o menos a las 7 de la mañana, o sea, cuando ya estás, cuando no tienes algo que hacer temprano, como ir a la escuela, ir a trabajar, pero que estás, ponle tú que tu sábado, que tu domingo, que tu día de descanso, y ya son las 7 de la mañana, entonces tú ya estás entre despierto, pero que todavía dices, ay, mira mi camita, pero qué chavocho. Ahí fue cuando ella seguía acostada y sintió que ese algo se le acostó en su cama junto a ella y que sintió literalmente un brazo, o sea, el brazo de ese algo que la acercaba, como que la movía en su cama, y empezó a escuchar risas suavemente. Entre dormida y despierta, ella intentaba como alejarse, ¿sabes? Como que haces, arrimas para allá el mueble, y y ese algo hizo algo muy extraño, muy loco, que ella la llenó de terror, la llenó así de, uff, de terror. Y dice ella que sintió que le lamió la oreja. Cállate, güey, no, ay, no, ahí sí ya me daría miedo, la neta, la neta. Con una lengua muy caliente y que le lamía la oreja mientras se reía. Y en ese momento ella se llenó de horror. Cuando este algo con una voz de joven, un hombre joven, no era la clásica voz que todos dicen, que se escucha como si estuvieras oyendo una grabación o entrecortada, o era la clara voz de un hombre joven que la llamó por su apodo de cariño. No la llamó por su nombre, o sea, le dijo como solo la gente que ella la conoce, o sea, sus papás, sus amiguitos de la escuela le mencionaban, le llamaban. Eso le dio tanto terror que ella o sea, ¡fum!, la hizo de salir de ese estado de adormilamiento y se salió, o sea,
brincó de su cama y así con pijama, eh, lagaña, despeinada, se salió corriendo de su casa. O sea, esos son cosas que dices, qué terror, o sea, de verdad, qué terror haber vivido eso. Ella salió corriendo de su casa y empezó, o sea, el momento en el que ya ella ya no pudo como, o sea, ya se desprendió de la emoción sensual y estaba literalmente aterrada. Fue cuando, mientras ella salía de su casa corriendo, se tocaba su oreja que le había lamido esa cosa y se vio algo baboso en la mano, como saliva. No inventes, no inventes. Entonces, al salir corriendo de su casa, buscó a vecinos para pedir ayuda. O sea, de verdad ella estaba aterrada. Y efectivamente los vecinos le decían que sí, que tenía roja su oreja como si la hubieran quemado y que tenía pues como baba, como la saliva y a partir de ese momento ella padece terriblemente insomnios por el terror, cosa que yo ahorita les voy a compartir mi anécdota y me pasa lo mismo, o sea, cuando llegas a ese nivel de terror ya no es lo mismo. O sea, de verdad todas las noches duermes rogando, pidiendo que no vuelva a suceder. O sea, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Entonces ella pues tiene graves problemas de insomnio, graves problemas pues para poder conciliar el sueño y mientras está dormida, pues siempre, siempre, siempre tiene miedo. Ay, manita, cállate. Ay, ay, es que no manches, imagínate sentir así la babucha. Qué horror. Para empezar, guacala, ¿no? Baba espectral, de pegajoso, ¿no? Pero sí, imagínate estar así en tu camita y qué tanto terror tienes que te sales corriendo de tu casa. O sea, horrible, horrible. Bueno, esta fue con respecto a un incubo, que es como una versión masculina de ese algo que se agarra de ti, ¿no? Se aprovecha de ti. Ahora vamos con el sucubo, que es la versión femenina, que comúnmente sí quiero decirte que si tú eres una persona hombre, varón, que le cuachalangueas mucho, que te das a todas tus amigas, que no dejas ni una pa' comadre, los sucubos no les interesan ese tipo de energías, ¿eh? Los sucubos sí son muy de que quieren gente muy santa, muy sana. ¿M? O sea, sorry amigos, si nunca te ha pasado, pues ya sabes por qué, porque eres un facilote. Entonces, en febrero del 2025, una persona, un caballero, cuenta esta historia. También pide quedarse en anonimato porque pues le causa mucha vergüenza quedar expuesto por una situación así. En febrero del 2025, él vive en Iztacalco, por cierto. Esta persona vive en Iztacalco. Eh, es como te repito, o sea, él cabe en ese marco de personas que buscan los sucubos. Es un estudiante, en ese momento seguía pues, en las clases. Es una persona tranquilita, casi no toma, no fuma, no anda de loco, no anda de fiesta. O sea, es una persona muy dedicada a su familia, a su casa, a su escuela, a sus estudios. Bueno, ni novia tiene, así te lo pongo. Eh, eh, Incluso me describe que el ambiente de su casa nunca ha sido de estar hablando de espantos, no hay agresión, vive con sus papás, o sea, papá, mamá. También eso es como raro a hoy en día, ¿no? Que tus papás estén juntos. Bien, tiene a su hermana, vive con su hermana, más chica que él y el ambiente de su casa no es así que, ay, canta el ruiseñor, pero sí es un ambiente tranquilo, amable, agradable. Él confía plenamente en sus papás confían en él, son gente tranquila, relajada, trabajadores y nunca andan, te digo, narrándose historias de terror o esos son temas que no van. Él empezó, lo primero que él comenta, que fue lo que él sintió raro, o sea, cuando él dijo, ay, qué raro esto, un día que él saliéndose de bañar, se caminó descalzo, obviamente por el baño, mientras se secaba, mientras con su toalla, mientras todo, y al pararse frente al espejo, sintió que frente al espejo había como un pequeño espacio caliente, como si alguien hubiera estado parado ahí mirándose al espejo. ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Notó esa zona caliente en el baño. Em, Después él empezó a describir que veía una especie, lo que él
define como una especie de sombra, así como que de repente él veía una sombrita, algo así como pequeña, ¿no? Incluso en ocasiones me comentaba que veía a su gato como asustado. O sea, cuando ocurría el fenómeno de ver la sombra, el gato también la veía, veía ese algo y el gato se asustaba. Ya sabemos que los gatos, los perros tienen pacto, entonces ellos saben, ellos lo saben. Entonces, una tarde después de la escuela, él al llegar a su casa, estaba muy cansado por pues, el cansancio natural de todo estudiante, ¿verdad? Que te desvelas haciendo tareas, tienes que ir para allá y para acá, las 8 horas que te avientas de clases, de corrido. Entonces, cuando él volvió a su casa, dijo, "Oh, me voy a echar una pestañita en el sillón." Y eso hizo, se tiró en el sillón y fue cuando poco tiempo después tuvo lo que definimos todos como la parálisis del sueño. Su vista, dice él, que él trataba de abrir sus ojos y no podía, entonces con la pequeña rendijita que él alcanzaba a abrir de sus ojos, pues obviamente veía todo muy borroso y escuchó un murmullo de varias voces, pero dice, no era como o sea, él lo define como cuando están tus vecinos, platicando afuera de tu casa. O sea, que escuchas muy claramente gente hablando, pero no alcanzas a entender qué están diciendo. Pero él lo sentía así, al ladito, así junto al sillón, así, él al ladito. Entonces, con la pequeña, les digo que la pequeña sí que podía él abrir sus ojos, vio la sombra, lo que él ya había visto anteriormente. Vamos a definirlo como un eso, ¿no? Y notó como eso se sentó en el sillón junto a él. em, Él trató de moverse y, y entonces comenzó a sentir sobre él lo que él define como el cabello largo húmedo, ¿sí? O sea, él sintió, o sea, como que ese algo se puso así en él, entonces le caía el cabello, así él sentía como, pues eso, el cabello húmedo, largo. Inmediatamente él dijo, esto es una mujer, o sea, que hay una mujer encima de mí, ¿no? Eso le comenzó a tocar y lo tocó de una manera lasciva porque le tocaba sus zonas íntimas, lo tocaba fuerte, lo tocaba así con ganas de shuku, 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 shuku. Le tocaba su pecho, le tocaba su cara, pero no era así como, ay, te acarició, o sea, era así como, ¿sabes? Como cuando alguien está así apasionado, así que, uy, que llevas como en segunda para tercera, y órale, que dices, vamos, vamos con todo. Eh, esa sensación fue lo que lo hizo como despertar, como poder salir de esa parálisis del sueño que tenía y empezó a sentir terror. O sea, se despertó, al abrir ya bien sus ojos no había nada, no había absolutamente nada junto a él, los murmullos se detuvieron y eso le dio mucho, mucho, mucho terror. ¿Ok? Él decidió no comentar nada, eso a él le dio tanto miedo y esa falta de poder explicar qué fue lo que vivió lo hizo guardar como en secreto ese suceso en su vida. Pasaron días hasta llegar al mes de julio. Apenas este julio le pasó esto. Su hermana, o sea, estando ya, no, que sí, que no sé qué, su hermanita le contó, no es tan chica, tendrá unos 13, 14 años la hermana. Le contó que ella, su cuarto, ella todavía tiene una especie, ya sabes, estas literas que abajo no es cama, sino, más bien es una cama como arriba, como volada, y que en la parte de abajo tiene su escritorio, tienes así, ¿no? Entonces ella, los papás estaban viendo la televisión a un volumen muy alto y ella quería no se podía dormir porque los papás estaban pues viendo sus películas, ¿no? Entonces ella se incorporó de su cama alta para bajarse con la intención de bajarse y decirle a los papás, ay, no manchen, ¿no? O sea, bájenle porque no me puedo dormir. Cuando ella hace esto y voltea a ver hacia la puerta, de puerta a puerta le queda su cuarto del hermano.
La puerta del cuarto del hermano estaba abierta con la luz apagada, pero aún así alcanzó a ver la figura clarísima de una mujer. Comenta ella que dice una mujer desnuda en su cuarto, de rodillas, como gateando, pero como detenida en el tiempo, o sea, como haciendo como esto, ¿no? Manches, yendo como hacia la cama del hermano. Lo que ella alcanzó a ver es porque la ventana sin cortina, bueno, con las cortinas corridas, como estaba la luz apagada, la luz de afuera de la calle alumbraba eso, iluminaba eso, esa figura espectral de una mujer desnuda que estaba de rodillas, gateando, o sea, como gateando, pero detenida en el tiempo. Entonces, inmóvil, ¿no? Como si gateara, pero inmóvil. Se asustó tanto la niña que que se tapó, o sea, se volvió a acostar y se tapó como qué terror, qué terror, qué terror. Cuando ya a la mañana siguiente es que le comenta al hermano y a los padres, ¿no? Oye, ¿saben qué? Vi esto, ¿no? Me pasó esto, vi esto en el cuarto de mi hermano. Y es ahí cuando él asocia y comprende qué es lo que le había pasado y se llena de valor para contarle a sus papás lo que yo les narré anteriormente, ¿no? La vez que él estaba en el sillón y sintió ese sucubo encima de él. Cállate los ojos, cállate los ojos. Entonces, yo creo que ya cuando un fenómeno así tiene diversas espectadores, o sea, es visto por diversas personas, es que ya no cabe la duda. Perdón, en lo personal creo que ya no cabe la duda de decir, ay, no, pues están alucinando, ¿no? Ay, fue un sueño, no, o sea, yo creo que ahí ya no. Bueno, el siguiente, vean, hasta me da nervio. A ver si no se me va la voz o empiezo a toser porque es algo que me da mucho, mucho, mucho miedo. Y mi cuerpo trata de todos los medios posibles de callar esto que yo vi, me pasó. A mí me pasó, fue un sueño, esto sí fue un sueño, durante el sueño, tal cual sueño. Quiero dejar el antecedente, la gente que me conoce sabe muy bien que yo al practicar el sueño lúcido, de repente me pasan cosas muy feas, muy extrañas. Yo tengo temporadas y periodos en los que tengo pesadillas horribles, pero mis pesadillas no son acerca de catástrofes naturales o de perder a mis seres queridos, afortunadamente. No son de tragedias. Mis pesadillas siempre, desde muy joven yo, tienen que ver con, con lo sobrenatural, específicamente con demonios. Yo tengo periodos de tiempo en los que todos los días sueño algo horrible con respecto a entidades que me hacen daño, que me asustan sobre todo. O sea, esos personajes de mis sueños siempre tienen la intención de asustarme mucho y lo consiguen mucho, muchas veces. Eh, yo afortunadamente vengo de una familia que no es católica, que no es cristiana, entonces es muy curioso cómo quien me acecha son demonios, porque esas personajes son creación católica y cristiana, ujú, judeocristiana, ¿no? Am, a pesar de que yo nunca he tenido una formación, o sea, yo no fui a catecismo, yo no voy a misa, yo no, lo que intento decirte es que yo no me sé el Padre Nuestro. Yo no me sé el Ave María, yo no me sé las oraciones normales y usuales. ah, eh, y sin embargo, en mis sueños despierto gritando una especie de Padre Nuestro. Es ahí cuando la gente que está a mi alrededor se dan cuenta que yo estoy como sumergida en ese terror porque me despiertan, ¿no? Y me dicen, estás rezando, despierta, despierta, ¿no? Porque toda la gente que me conoce sabe lo aterrador que es para mí esos sueños. O sea, yo despierto llorando, sudando, gritando, así gritando. Es muy fuerte. Y lo tengo por periodos, no es siempre. Cuando tengo otro tipo de sueños son muy amenos, muy agradables, muy chido. Pero me pasa. Entonces, estando yo en ese periodo así, tuve un sueño que me quedó muy grabado y que ruego a la entidad que nos cuida o es algo superior a nosotros que no lo vuelva a tener.
Y a partir de ese momento, a mí me quedó muy claro que hay algo más allá que nosotros que sí existe. Y si el alma existe, y si el paraíso existe, y si el infierno existe, ruego ser una persona digna de no estar en eso que llaman infierno, porque es horrible. Bueno, estando yo así, jetoncísima, ¿no? Mi sueño inicia cuando entro en un edificio alto de departamentos. Me da miedo. Abro la puerta de un departamento X. Todo el departamento está en tonos blancos. Hay un ventanal, mm, obviamente lo que es un ventanal, de techo a suelo, de frente a mí. Entonces toda esa luz iluminaba el departamento. No había un solo mueble, no había nada más que color blanco y el cristal de ese ventanal. Frente a ese ventanal había una suerte de sillón, una suerte de, como un trono, como un trono muy grande, un trono sillonesco, una cosa muy grande, como si juntaras dos de estos así, pero altos. Y en ese sillón estaba una figura femenina que yo en sueños sabía que es Lilith, un personaje más de la cultura del imaginario católico cristiano, ¿no? Lilith es la primera mujer que Dios creó. Y sé que es ella, lo sé, con esa inconmensurable, esa inexplicable belleza absoluta que absorbe todo alrededor. Y ella estaba sentada en lo que ahora yo sé. O sea, todo eso, a partir del sueño empecé yo a investigar, empecé a ver, porque fue tan real, fue tan vívido, tan así, que yo empecé a investigar, ¿no? Empecé a ver qué estoy viendo, qué fue lo que vi, qué es lo que vi, qué es lo que vi. Entonces sé que ahora ya estaba sentada en lo que se denomina una posición de poder. Te la voy a hacer para que tengas una idea. O sea, ella estaba así, mirándome, güey, así de, con sus manos. Recuerdo que tenía sus manos así, o sea, estaba así. Entonces yo entro al departamento y comienzo a cuestionarle cosas de qué somos, por qué estamos aquí, eh, esas preguntas del universo, de la vida, esas preguntas de para qué estás tú aquí, o sea, pero no es como, ¿qué haces aquí? Era como o sea, como yo queriendo saber dentro de la lucidez de mi sueño, siempre intento saber, ¿no? O sea, si tengo la posibilidad de comunicarme con entidades así, güey, no voy a perder la oportunidad de que me digan algo que los humanos no me pueden explicar. Entonces yo empecé a cuestionarla, ¿no? Empecé a decirle, ¿qué somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estás tú aquí? ¿Para qué estás tú aquí? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Y recuerdo que empecé como a ser muy insistente. Y ella mirándome así, riéndose así, pues, pinche pobre mortal, ¿no? Viéndome a mí así, mi alma toda chiquilla, mi alma, ¿no? Entonces hace una cosa que transformó el sueño en una pesadilla terrorífica. Ella estando así, señaló así con su mano hacia el suelo, así, ¿no? Vamos a decir que yo estoy donde tú estás, y esta es Lilith, porque así de cerca me sentía. Entonces ella señaló así, y en ese pequeño espacio, ¿qué te dijera? Como de unos 50 centímetros, un poco más tal vez, del suelo se abrió, el suelo se abrió en un círculo y de dentro de ese círculo empezó a emerger lava hacia arriba, pero no así como un iceberg, sino como poco a poco, como cuando llenas un charco, pero era como fuego vivo, fuego. Todo alrededor de ese círculo empezó a llenarse de una especie de ceniza que ese mismo fuego iba formando, y del suelo hacia arriba se formó un demonio ancho, alto, largo, con características humanoides totalmente,
pero grueso, era una entidad gruesa, ancha, no gorda, sino mamado, pero como lo que definiríamos como un gladiador, o sea que son hombres anchos, fuertes, pero anchos, y no tenía cuernos como hacia arriba, sus cuernos venían de aquí como y hacían esto, como una especie de jabalí, calvo, totalmente calvo y tenía unas pequeñas protuberancias aquí y vestía, esto es lo más extraño de todo, vestía una gabardina tipo Hugo Boss, ya sabes, de qué partido nacionalista de los años 40, que, o sea, como de los nazis, pues, porque era un fit perfecto. Entonces yo miraba eso sin entender qué estaba pasando hasta que comprendí que la gabardina que usaba esta entidad era de piel humana. ¿Cómo lo sé? No sé, estás en sueños y sabes cosas. Entonces yo me asusté tanto porque ese algo me vio, me miró, ese demonio me vio, me miró. Tiempo después, te digo que yo empecé a analizar, a buscar, a buscar, a buscar y encontré a ese demonio. También por eso me animé a hacer el capítulo número 1. Ese demonio se llama Asmodeo. Em, Estaba yo tan para ese momento del sueño y ver a Lilith así riéndose y ese demonio así como me asustó tanto que yo empecé a rezar en mi sueño, yo dormida. Empecé a decir, Padre Nuestro, dale, 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 no pierdas el tino, es que yo no me sé el Padre Nuestro, ¿no? Entonces empiezas tú a meter cosas como lo que te suena, que es el Padre Nuestro, que es líbranos de todo mal, danos el pan de cada día, o sea, todo así, ¿no? Mal, y estas cosas riéndose de mí. Entonces comencé a sentir como yo levité en mi sueño eh, y lo que me despertó, bueno, me despertó el patrón porque estaba yo gritando así fuertísimo, fuertísimo, entonces él también se asusta, o sea, también entiendo que la gente a mi alrededor se asusta, ¿no? De mis sueños, este, y, y yo empecé a flotar así y mi cuello pegó con el techo, o sea, llegué tan al techo que mi cabeza pegó y yo trataba de salirme de ahí, de ese departamento. Entonces, cuando por fin me despierta el patrón y yo estoy gritando, yo seguía gritando y me quedé como 10 segundos gritando lo que para mí era el Padre Nuestro, porque nunca he vuelto a sentir tanto terror, nunca, ni antes, ni después, ni en cosas que me han pasado en realidad. Jamás he vuelto a sentir ese terror. Y yo les repito, gente, tratemos de ser gente buena, dentro de lo más máximo buena que puedas. No robes, no mientas, no procúrale el bien a la gente a tu alrededor. Haz lo que sea necesario con tal de no quedar a merced de esas entidades, porque sí existen y están ahí y seguirán estando ahí. Y son más poderosas que cualquier otra cosa que tú te imagines. Bueno, ay, es que es una situación que a lo mejor para ti te digas, ay, X, pero tienes que vivir esas experiencias y sentir ese terror para comprender de lo que te estoy hablando. Bueno, pues, ay, Dios mío, me da mucho nervio, pero bueno, así, eso fue lo que me pasó. Yo te deseo que tú siempre tengas sueños agradables y amenos. Todo lo que tú en tus sueños veas, sí es un mensaje, sí es una forma de tu inconsciente de acomodar la información que estás viviendo, sí te dan mucho resultado hacer los ejercicios del sueño lúcido. Yo te doy un tip, comienza, lo decía Juan, bueno, en la ciencia ficción de los libros de Juan Matus, de Carlos Castaneda, eso es ciencia ficción, está muy ficcionado, pero hay algunos ejercicios, o sea, no quita que dentro de la ficción sí se robó Carlos Castañeda muchas enseñanzas importantes milenarias.
Entre ellos está la capacidad que tenemos de ejercitar el sueño lúcido. Y un ejercicio que él decía era intentar ver tus manos, por ejemplo, ¿no? Comienza en tu sueño a mirar tus manos, a mirar tus manos. Mm, Hay muchos otros ejercicios que yo hago que es ya estando en el sueño, tienes que tener tienes que mentalizarte mientras estás durmiendo y estás descansando tu cuerpo, tienes que enfocarte muy bien hacia dónde vas a ir en tu sueño. Tienes que tener mucho cuidado, hay muchas reglas, ese es un mundo aparte. No interactúes con nadie durante tus sueños, no lo hagas, esas son entidades diferentes. No creas que se rigen por el tiempo como tú y como yo. De hecho, el hablarles de tiempo, hablarles de cosas como tener un reloj, como así, eso es lo que los hace saber que tú no perteneces a ese mundo, a ese universo, y es cuando se van en contra tuya. Cuando haces cosas como gritar, como tratar de correr, como rezar, te evidencia que tú no perteneces a ese universo, a ese mundo espiritual o álmico, karma, el ki, el universo, ¿sabes? Entonces, tú ve, trata de observar, trata de mantenerte callado, tranquilo, inmóvil, sobre todo inmóvil, eso ayuda mucho. Siéntate, observa, 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 observa y empezarás a notar patrones y situaciones que te hacen entender que estás soñando. Y entonces tú empiezas a dominar ese sueño. Me ha pasado que veo perros que vienen a atacarme y yo puedo detener esos perros, puedo hacer que vayan hacia atrás, puedo cambiar, puedo regresarme a la parte del sueño que yo quería y empezar a hacerlo diferente, pero todo eso es ejercicios, 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 ejercicios. Hazlo, te lo recomiendo muchísimo, te va a encantar, te va a fascinar. Finalmente todo está en la química de nuestra mente, no hay que tenerle miedo y pues nada, disfruta, disfruta, disfruta tu sueño. Si te ha pasado alguna situación con un incubo, con un sucubo, por favor platícamelo. Me encantan esas historias, me fascina. Me encanta saber cómo la fuerza más poderosa que es la sexualidad, la fuerza creativa, la fuerza que hace que el universo se expanda y siga, que se una al mismo tiempo, un polo negativo, un polo positivo, un polo masculino, un polo femenino, todo eso hace que se expanda, es lo que hace que circule todo, es maravilloso, no nos centremos en que la sexualidad es solamente follar y la penetración, y no, es lo que te hace querer hacer un negocio, querer emprender un viaje, es esa chispa, esa es la fuerza sexual, eso es la sexualidad en sí, lo que te impulsa, lo que te motiva. Entonces, no le tengas miedo, atrévete. Si tú tienes sueños lúcidos, deliciosos, disfrútalos muchísimo, no sientas culpa, no sientas vergüenza. Es lo más bello que te puede pasar, lo más sano que te puede pasar. Es como cuando comes en el sueño, ¿sí o no? ¿Sí o no? Que es delicioso y comes pasteles y comes carne y comes banquetes y comes verduras y cosas deliciosas. Igual, ¿sabes? Es una forma de tu espíritu de ser libre. Ejercita junto conmigo, venme a visitar en las noches, por favor. Yo te acepto, yo aquí a ti, persona que me estás viendo, no entidades, ¿eh? O sea, ustedes no. Ay, hace poquito me vinieron a acariciar, estaba yo bien dormida y entreabrí mis ojos porque sentí como me estaban haciendo así. Y yo, si me des, ese no eres tú porque tú me haces otras cosas. Vete a saber qué fuera, pero yo igual los recibo. Creo saber quién fue, pero no me atrevo a decir así en vivo quién fue. Pero si fuiste tú, te sentí, amigo, te sentí, que me hacías así bien bonito. Disfruten, gocen la vida, gocen sus sueños, anótenlos, lleven un diario, yo hago eso, es muy, 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 muy útil. Cuando regresas a sueños de hace 5 años y dices, wow, sí, sí pasó, sí, fíjate cómo estaba yo viviendo esto, fíjate cómo esa situación me tenía así, así, así. Entonces, bueno, pues yo, ay, les tenía un cafecito para el patrón, pero ya me extendí mucho. Luego se los platico y quiero que disfruten sus sueños, la vida. Muchas gracias al Centro Histórico por recibirme este fin de semana. Me la pasé, no fue el martes que fui. Me la pasé, fue el lunes, chingado, no sé.
fue el martes, que les dije que fui al Palacio de Iturbide y que vi la exposición. Ay, perdón, ya salió. Phil Barrera, ya salió. Este, ya pasó. La de Miguel Covarrubias, que me encantó, me encantó, me encantó, me fascinó. Estoy muy feliz, muy contenta. Ni modo, así es la vida, así son las circunstancias. Yo iba a ver una película en la casa del cine. Por circunstancias ya no se pudo, no alcancé, lo que tú quieras, gustes y mandes. Entonces yo me metí a los museos y me la pasé súper increíble. Me metí por primera vez a la Catedral de San Felipe y otra cosa, ay, perdónenme, es que no me sé el santoral católico, pero bueno, San Felipe y otra cosa que es preciosa. Esa está enfrente del Museo del Estanquillo y enfrente de otro palacio. Es que todo el centro son puros palacios. No, qué chulada, qué chulada. Y está preciosa. Y le tomé fotos a todo. Al rato se los subo. Pues nada, yo los espero la próxima semana para juntos ir de la mano, desmenuzar los sucesos del momento. Yo se los entrego serviditos en bandeja de plata para que ustedes lo degusten en el momento en que más les plazca. Yo soy Lili Fuflo y esto es Tiempos y Movimientos. Y a darle, porque el día todavía no termina y tenemos otras 24 horas para hacer lo que querramos. Una oportunidad más de la vida. Los adoro. Muchas, muchas gracias a los nuevos seguidores y a los que ya estaban y que siempre me dan like, comparten y guardan los videos y todo. De verdad que les agradezco infinitamente. Esto es un trabajo que les hago con mucho amor y me encanta, me fascina saber que lo que hago les gusta y les agrada y les ameniza su día. Los adoro. Bye. ¡Vámonos!